Llegué tarde a la cena de empresa, no es gran cosa, pensé. Un percance con el tráfico, las prisas por salir de la oficina, una corbata apretada. Cosas banales que pasan. Pero al entrar en esa sala iluminada por exuberantes candelabros, con los camareros deslizándose silenciosamente entre las mesas, algo en el aire estaba fuera de lugar. Mis ojos recorrieron la habitación buscándola. Y luego lo vi. Vi a mi jefe de rodillas, sonriendo frente a mi esposa, entregándole una pequeña caja aterciopelada. Y ella, sonrojada, con los ojos brillando como si estuviera viviendo el momento más sublime de su vida, extendió sus manos temblorosas aceptando el anillo que, hasta entonces, debería haber sido mío. Caminé hacia los dos, mis pasos eran pesados como si el suelo me estuviera tirando hacia abajo. Quería creer que había algún malentendido, una sorpresa corporativa, una pequeña teatralidad montada para alguna campaña publicitaria. Pero cuando me acerqué lo suficiente, cuando me paré frente a ellos, fue él quien me miró a los ojos y dijo, sin la menor duda, me voy a casar con tu esposa. En ese momento, el mundo se detuvo. El sonido de las copas, las risas, las conversaciones elegantes, todo se convirtió en ruido blanco. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos a mi alrededor podían oírlo. Pero nadie pareció darse cuenta del abismo que se abrió bajo mis pies. Ni siquiera intentó ocultarlo. No apartó la mirada, no escondió las manos. Simplemente susurró mi nombre, sin culpa, sin vergüenza. Como si estuviera invadiendo un momento íntimo al que ya no pertenecía. El hombre que dormía conmigo, soñaba conmigo, compartía desayunos, facturas, planes de futuro, ya no era yo. Y no sabía hace cuánto tiempo eso dejó de ser cierto. El dolor, inicialmente, fue físico. Un calor en la nuca, una punzada en el estómago, sudor frío corriendo por la espalda. Luego vino la ira. Caliente, palpitante, fuera de control. Quería romperlo todo. Pero algo dentro de mí, una vieja voz, la misma que me decía que siempre mantuviera el control, respiró más fuerte. No dije nada. No en ese momento. Solo los miré y sonreí. Una sonrisa que nunca entenderían. El tipo de sonrisa que aparece cuando atraviesas un infierno y te das cuenta de que hay mucho más que dolor al otro lado. Llegué a casa esa noche y no dormí. Mientras ella todavía estaba ebria por los elogios y promesas del otro, busqué en cada rincón de mi memoria. Todos los días que parecía distante, todos los momentos en los que su celular vibró y dijo, es solo trabajo. Todas las veces que la vi riéndose sola mirando la pantalla, o saliendo más temprano, regresando más tarde, oliendo mejor, más ordenada. Y como un cruel rompecabezas, todo empezó a encajar. Simplemente no quería verlo. A la mañana siguiente regresó a casa. Actuó como si todo estuviera bajo control. Como si hubiera una explicación lógica para eso. Como si estuviera obligado a comprender. Intentó justificar lo injustificable. Dijo que se enamoró sin querer. Que no planeó nada. Todo empezó con un enfoque inocente, conversaciones en los pasillos, almuerzos informales. Que él la escuchó. La hizo sentir especial. Que, de alguna manera, era como si hubiera encontrado una versión de sí misma que se había perdido. ¿Y yo? ¿Dónde estaba yo durante esto? Tratando de mantener las facturas al día, duplicando el esfuerzo para que nuestra vida se mantuviera estable, sonriendo para guardar las apariencias mientras nos traicionaban con discursos de libertad emocional. Ella lloró. Ella me pidió que la entendiera. Dijo que todavía me amaba, pero de una manera diferente. Ese amor puede cambiar de forma. La miré en silencio, reprimiendo una ira fría y calculada que comenzaba a organizarse dentro de mí como piezas de ajedrez. No habría ningún escándalo. No habría gritos. Habría justicia. No justicia en el sentido legal. Pero justicia emocional. Y para eso necesitaba pruebas. Durante semanas jugué a ciegas. Continué sonriendo, besando su frente y preguntándole cómo estuvo su día. La hice cómoda y segura. Ella creyó. Pensó que mi silencio era una rendición. Ella pensó que la perdonaría. Ese tiempo, como siempre, disolvería el dolor. Mientras tanto, compré cámaras.
Clandestino. Los puse en su auto, en la sala, en el pasillo, en la habitación de invitados. Instalé programas de seguimiento, accedí a archivos antiguos y recuperé mensajes eliminados. Descubrí tiempos, encuentros, lugares. Y más que eso, descubrí que todo era mucho más antiguo de lo que ella decía. Que había viajes de trabajo que en realidad no eran viajes. Que algunas noches, mientras la esperaba despierta mientras la cena se enfriaba, ella estaba en habitaciones de hotel con él. Grabé todo esto. Grabé audio. Capturé videos. Imágenes. Huellas dactilares. Ella y él en momentos íntimos. Conversaciones riéndose de mí. Llamándome ingenuo, anticuado, predecible. Planificando un futuro juntos. Riéndose de lo mucho que no entendía nada. Y cada palabra, cada risa que sonaba como una espada, alimentaba el plan que había estado construyendo en silencio. El día de la presentación de la nueva campaña de la empresa, en la que estaría presente todo el directorio, junto con la alta dirección internacional, preparé el golpe final. No solo quería exponerlos. Quería desenmascararlos donde más les dolía, su reputación. Frente a las cámaras, los inversores, los ojos que definirían su futuro. Y así lo hice. Preparé un vídeo, editado con precisión quirúrgica. Comenzó con extractos de una supuesta presentación, y poco a poco fue revelando escenas íntimas, conversaciones comprometedoras, confesiones grabadas. Cuando comenzó el vídeo, todos se rieron pensando que era una sorpresa de la empresa. Pero la risa se convirtió en murmullo. El murmullo se convirtió en silencio. El silencio se convirtió en shock. Y en el momento final, cuando la imagen se congeló en sus rostros, los miré directamente. Toda la sala se volvió hacia los protagonistas del escándalo. Y luego, tranquilamente, me levanté, me arreglé la chaqueta y me fui. Ella me buscó. Él lloró. Suplicó. Dijo que todo había sido un error. Que ya no quería decir nada. Que yo era el hombre de su vida. Pero ahora, ella era solo otra sombra del pasado que estaba dejando atrás. Fue removido. La imagen de la empresa quedó empañada. Ella, rechazada y sola, vio caer sobre su cabeza el mismo mundo que destruyó. ¿Y yo? Lo seguí. Lamí mis heridas, reconstruí mi autoestima. Y en el proceso, sin mirar, terminé conociendo a alguien. Alguien que vio en mí lo que nadie más vio. ¿Quién vio mi valor cuando yo mismo lo dudaba? Pero, antes de todo eso, antes del nuevo amor, del nuevo comienzo, del alivio, llegó ese momento. El momento exacto en que escuché a mi jefe decir, me voy a casar con tu esposa. En el momento en que mi corazón se aceleró y mi mundo se vino abajo. Lo que no sabían era que ya estaba grabando todo. Desde el principio. Porque la traición puede incluso cogernos desprevenidos, pero la venganza siempre está cuidadosamente planificada. Y lo que descubrí al final de todo, es incluso más impactante que la traición misma. Porque hay algo que ella hizo, algo que él reveló sin querer, que cambia por completo el sentido de todo. Un detalle que transforma esta historia en algo mucho más grande. Pero que entenderás cuando todo se revele. Bienvenido al canal. Aquí no apoyamos, fomentamos ni romantizamos ningún tipo de traición. Las historias que escucharás son ficción, pero inspirado en la dura realidad de aquellos a quienes ya les han roto el corazón. Nuestro objetivo es claro, mostrar cómo la traición destruye vidas, familias y almas. Prepararse. Lo que estás a punto de escuchar es impactante, emotivo e inolvidable. Buena historia. Eran el tipo de pareja que llevaba sonrisas discretas allá donde iban. No por gestos exagerados, ni por excesivas muestras públicas de cariño, sino por algo más sutil, la forma en que las miradas se buscaban entre la multitud, como si entre ellas existiera un lenguaje silencioso, lleno de significados. Thomas era un hombre práctico, de palabra mesurada, mirada observadora y gestos comedidos. Creció en un hogar sencillo, rodeado de ejemplos de esfuerzo y constancia. Cuando conoció a Laura, él ya estaba en la recta final de la carrera de ingeniería, y ella, recién licenciada en diseño gráfico, trabajaba como freelance e impartía clases de ilustración infantil para pagar las cuentas.
Lo que comenzó como un intercambio de miradas en un café universitario pronto se convirtió en largas conversaciones nocturnas, intercambios de ideas sobre sueños y miedos y, más tarde, en promesas hechas en medio de abrazos silenciosos. Se casaron sin mucha pompa. Una boda íntima, con pocos invitados, pero mucha verdad. La fiesta se celebró en el patio trasero de su madre, decorado con flores silvestres y luces colgando de los árboles, y el vestido de Laura fue cosido por su propia abuela. Todo era simple, pero lleno de significado. Con el paso de los años, construyeron una rutina de complicidad que muchos envidiaban. Laura era el corazón de la casa, creativa, emotiva, apasionada por los detalles, desde elegir almohadas nuevas hasta el condimento exacto para la cena del martes. Tomás, por otro lado, era el pilar firme, el que mantenía los engranajes en marcha. Trabajé en una multinacional del sector tecnológico, puesto de creciente responsabilidad, donde frecuentemente me requerían en reuniones, viajes y proyectos de largo plazo. Pero aún así, nunca dejaba de volver a casa con una flor comprada a toda prisa, o con el chocolate que tanto amaba. Tuvieron sus altibajos, como cualquier pareja. Pero hubo una especie de pacto no verbal entre ellos para seguir intentándolo, incluso en los días más difíciles. Cuando Laura perdió a su padre, fue Tomás quien la abrazó durante los meses en que apenas se levantaba de la cama. Cuando él afrontó una crisis profesional y pensó en dejarlo todo, fue ella quien pintó frases motivadoras en las paredes de su improvisado despacho y le convenció de que era mejor de lo que pensaba. Compartieron silencios, respetaron las diferencias y se rieron de las pequeñas peculiaridades de cada uno como quien se ríe de algo que aman profundamente. Tenían amigos en común, vecinos que los admiraban y una rutina aparentemente armoniosa. A los ojos de todos, eran el retrato de una pareja moderna y equilibrada. En los últimos 2 años, la vida empezó a cambiar más intensamente. Tomás fue ascendido a un puesto estratégico dentro de la empresa, lo que lo puso directamente bajo la supervisión del director ejecutivo. Las responsabilidades se duplicaron, los viajes aumentaron y las reuniones traspasaron el horario laboral. Aún así, insistió en mantener los domingos reservados para ella, para ellos dos. Laura, por su parte, decidió volver a la universidad para hacer una especialización en diseño emocional. Comenzó a trabajar en un reconocido estudio, lo que la hizo ampliar sus contactos y pasar tiempo con mentes creativas y atrevidas. Los dos iban creciendo, cada uno en su propia dirección, pero creían que había espacio para que ambos sueños coexistieran. La comunicación entre ellos, sin embargo, sufrió ajustes. Las cenas largas dieron paso a comidas más rápidas, acompañadas de móviles siempre en la mesa. Los silencios dejaron de ser cómodos y empezaron a estar salpicados de ausencias mentales. Todavía se amaban, de eso no había duda, pero a veces su amor parecía asfixiado por agendas ocupadas y promesas de que, cuando pase la fase, nos volveremos a encontrar. Laura, sensible a los detalles, notó las sutiles ausencias, el beso distraído, la falta de preguntas sobre su día, los ojos siempre pegados a las notificaciones. Tomás, pragmático como siempre, interpretó estos cambios como un efecto natural de la madurez y la acumulación de responsabilidades. Él nunca fue alguien que verbalizara sus inseguridades, y tal vez por eso no se dio cuenta de que ella extrañaba el encantamiento. O tal vez lo notaste, pero no supiste qué hacer. Aún así lo intentaron. En los cumpleaños, intercambiaban obsequios pensativos. En fechas especiales escribían notas que les hacían sonreír. Los domingos intentaban retomar sus paseos por el parque, las conversaciones de series y el café en el balcón. Pero algo entre ellos empezaba a cambiar, silenciosamente, como una grieta imperceptible en una pared sólida. No fue desamor. Quizás fue la falta de mantenimiento del encantamiento, el desgaste silencioso del cambio de prioridades. Fue en este escenario que surgió un nuevo personaje en la vida de Tomás, un nuevo director ejecutivo de la empresa, carismático, experimentado, de discurso firme y mirada perspicaz. Poco a poco se fue ganando la confianza de todos, incluido Tomás, que se convertiría en unos meses en su mano derecha. Almorzaron juntos, intercambiaron confidencias profesionales, discutieron estrategias comerciales y asistieron a los mismos eventos corporativos. La relación era estrictamente profesional, hasta que, un día, durante una reunión de empresa, Tomás le presentó a Laura. Fue una presentación breve, casi formal, pero quedó en sus recuerdos.
El nuevo jefe parecía tener un magnetismo natural, una presencia que atraía las miradas y creaba una simpatía instantánea. Laura, a su manera amable y sensible, comentó después que él parecía diferente a los demás ejecutivos, más humano, más atento. A Tomás no le importaba. Confiaba en su esposa y veía en este hombre solo un mentor exigente pero leal. Su cercanía, en los meses siguientes, se intensificaría de forma sutil, casi invisible. Pero nada que pudiera despertar sospechas reales. Mientras tanto, Laura enfrentó desafíos en el estudio donde trabajaba. Con plazos cortos, clientes difíciles y demandas constantes de innovación, comenzó a sentirse emocionalmente agotada. Buscó alivio en el arte, en sus pinturas nocturnas, pero incluso eso empezó a perder brillo. La conexión con Thomas parecía distante y las cenas silenciosas aumentaron. Algunas veces intentó iniciar conversaciones más profundas, pero él siempre estaba cansado o distraído. Y cuando él intentó acercarse, ella ya estaba emocionalmente alejada, sumergida en su propia angustia. Lo que antes era armonía ahora parecía discordia. Aún así, ninguno de los dos pensó en darse por vencido. Estaban planeando un viaje para fin de año, hablaban de reformar la casa, de empezar un curso juntos. Había esperanza, todavía había intentos. Pero por dentro ambos llevaban un cansancio al que no sabían ponerle nombre. Y fue en medio de esta fragilidad emocional que el terreno se volvió fértil para conexiones peligrosas. Conexiones que nacen del descuido, de la soledad no reconocida, del afecto ausente. Nada parecía fuera de lugar en la superficie. Seguían saliendo juntos a eventos de la empresa, publicaban fotos sonrientes en las redes sociales e intercambiaban regalos en fechas importantes. Pero las miradas ya no se encontraron con la misma intensidad. El tiempo parecía pasar más rápido, y las horas juntas, más enrarecidas. Lo que nadie vio y tal vez ni siquiera ellos mismos lo admitieron todavía fue que algo estaba a punto de cambiar. Se acercaba un silencioso punto de inflexión, y los próximos encuentros, los próximos gestos, serían decisivos para lo que vendría después. Hubo amor, sí. Pero el amor también puede perderse con el tiempo si no se cuida. Y en algunos casos, no es la falta de amor lo que destruye una relación, sino la negligencia. Thomas todavía hacía planes para los dos, incluso si ella no parecía tan emocionada. Laura todavía soñaba con un futuro juntos, aunque sentía un vacío que no sabía cómo llenar. Ambos quedaron atrapados en un bucle de hermosos recuerdos y un regalo que los llevó en direcciones opuestas. Fue en esta brecha entre lo que fue y lo que podría ser que la historia comenzó a tomar forma. Una historia donde nada es lo que parece a primera vista. Y donde el silencio, ese carácter invisible, jugaría un papel más decisivo que cualquier palabra hablada. Laura empezó a asistir a más eventos corporativos junto a su marido. El rol de Thomas requería que estuviera presente en cócteles, cenas estratégicas y reuniones con ejecutivos de diferentes sectores. Su presencia siempre fue elogiada, tanto por su elegante postura como por su espontáneo carisma. Sabía comportarse, moverse con soltura por la habitación, captar miradas y transformarlas en diálogos ligeros e inteligentes. Thomas se sentía orgulloso de tenerla a su lado, incluso cuando su atención estaba dividida entre clientes exigentes y metas inalcanzables. El nuevo director, Alan, mantuvo una actitud respetuosa, pero llamó la atención como siempre se preocupaba de elogiar discretamente a Laura, normalmente con comentarios envueltos en humor o sutiles referencias a su sensibilidad artística. Lo que podía parecer inocente, poco a poco, creó un hilo invisible entre ambos, hecho de palabras ambiguas y silencios cargados de significado. Con el tiempo, Alan empezó a aparecer en momentos poco probables. Envió libros de arte al estudio de Laura, con notas como, «Este capítulo me recordó tus ideas sobre la forma y el color», o comentó sobre exposiciones que le gustaría ver. Nunca hubo nada manifiesto. Sin toques fuera de lugar. Pero el exceso de coincidencias empezó a parecer menos inocente. Y Laura, que al principio lo vio como una bondad, empezó a notar una presencia demasiado constante. Intentó alejar esos pensamientos, centrarse en su matrimonio, en sus proyectos, pero había algo en esa atención dedicada que la hacía sentir viva. Me sentí culpable por eso, pero también sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, la sensación de ser visto profundamente. Thomas estaba involucrado en un proyecto ambicioso que requería viajes casi semanales.
Siempre regresaba agotado, con la cabeza llena y poco espacio emocional para largas conversaciones. A pesar de su cansancio, todavía se esforzaba por mantener los rituales que habían creado a lo largo de los años, como prepararle café los viernes por la mañana o dejarla dormir en el sofá cubierta con su manta favorita. Pero Laura notó la diferencia. Sus ojos ya no la buscaban con el mismo brillo, y sus gestos afectuosos parecían más mecánicos que genuinos. Había una ausencia entre ambos que ya no podía ignorarse. Incluso sin palabras, el abismo entre ellos creció. La tensión creció lentamente, como música que se intensifica sin que te des cuenta del momento exacto en que se vuelve ensordecedora. Laura empezó a evitar ciertos momentos con Thomas. Dijo que estaba cansada, que necesitaba terminar proyectos, que tenía reuniones con clientes. Poco a poco, sus horarios se volvieron impredecibles. Comenzó a salir con ropa diferente a la que usaba en el trabajo, llevando un bolso que nunca usaba. Siempre estaba perfumada, ordenada, de mirada inquieta. Thomas lo notó, pero decidió no cuestionarlo. Tenía miedo de las respuestas. Se dijo a sí misma que era solo una etapa, que estaba intentando encontrar su identidad profesional y personal, y que pronto todo volvería a la normalidad. El acercamiento con Alan ya no fue sutil. Empezó a invitarla a eventos culturales, cenas temáticas, exposiciones cerradas. Al principio ella se negó. Después empezó a aceptar con la justificación de que necesitaba mantener contactos profesionales. La primera vez que lo vio a solas fue en una galería recién inaugurada. Él la estaba esperando con una copa de vino en la mano, y al verla sonrió como si ella fuera la única presencia que importara en ese lugar. Hablaron de arte, de literatura, de frustraciones silenciosas. No mencionaron el nombre de Thomas, pero él estuvo presente en cada silencio, en cada confesión sutil. Al final de la noche, la llevó al auto, le abrió la puerta y no dijo nada. Simplemente sostuvo su mano durante 2 segundos más de lo necesario. Y fue suficiente para que regresara a casa sintiéndose dividida entre lo correcto y lo abrumador. Las reuniones se hicieron más frecuentes. A veces al final de la tarde, a veces en los días en que Thomas estaba de viaje. Alan fue amable, atento y tuvo una paciencia con Laura que la hizo sentir escuchada en un nivel que no había experimentado en mucho tiempo. Él no la presionó, no declaró intenciones, pero había una tensión creciente, un deseo reprimido que contaminaba cada conversación. Laura, aunque se sentía culpable, empezó a justificarse a sí misma que no era trampa. Que aún no había traspasado ningún límite concreto. Que todo era solo un intercambio de cariño, de admiración, y que tenía derecho a sentirse deseada, después de tantos años de sentir que era un elemento más en la lista de tareas pendientes de Thomas. Esa semana, Thomas la sorprendió con una invitación inesperada. Una cena de empresa, en un hotel elegante, donde sería homenajeado por su actuación en un proyecto global. Laura vaciló. La fecha coincidió con un evento que Alan había mencionado días antes, algo más íntimo, reservado. Intentó evitar decir que tenía compromisos profesionales, pero Thomas insistió. Dijo que su presencia significaría mucho. Que era importante que ella estuviera a su lado en ese momento. Bajo su mirada, ella cedió. Aceptó la invitación, diciéndose a sí misma que tal vez esa noche podría reavivar algo entre ellos. El día del evento, Thomas tuvo una emergencia de último momento en el trabajo y llegó tarde. Laura fue sola, según lo acordado. Llegó con un elegante vestido negro, maquillaje ligero y un aire contenido de ansiedad. Caminó por la sala con una sonrisa discreta, saludó a sus conocidos, tomó una copa de vino espumoso y se sentó en una de las mesas centrales. Y entonces, sin previo aviso, apareció Alan, con su traje a medida, su sonrisa confiada, caminando hacia ella con una seguridad que parecía ensayada. Pero eso no fue lo que la sorprendió. Lo que la hizo perder el aliento fue el siguiente gesto. Se arrodilló. Silencio. La habitación, previamente llena de murmullos y sonidos de cubiertos, se congeló por un instante. Alan sostenía una pequeña caja negra. Y en su interior, un anillo. Los ojos de Laura se abrieron, su respiración se aceleró y el mundo pareció girar. Quería levantarse, salir de allí, desaparecer. Pero ella estaba atrapada. No por su gesto.
pero desde los ojos de Thomas. Porque fue en ese preciso momento que llegó. Thomas caminó hacia el lugar como si estuviera observando algo lejano, fuera del cuerpo. Reconoció el rostro del jefe, el vestido de su mujer, la caja en la mano. Cada detalle fue una puñalada. Los invitados lo miraron esperando una reacción. Pero él no dijo nada. Simplemente se acercó, fijó sus ojos en Alan, luego en ella, y escuchó, con una calma aterradora, la frase que arrojaría el último trozo de terreno bajo sus pies. «Me voy a casar con tu esposa». Las palabras resonaron en su mente como un trueno apagado. Laura intentó levantarse, tartamudeó algo que nadie entendió. Pero Thomas se limitó a sonreír. Una sonrisa fría y controlada. El tipo de sonrisa que precede a un terremoto. Se dio la vuelta y salió por la misma puerta por la que entró. Sin gritos, sin llantos. Porque había algo dentro de él que ninguno de los dos sabía. Algo que cambiaría todo. Y sabía exactamente el momento adecuado para revelarlo. Thomas no volvió a casa esa noche. Ni siquiera el siguiente. Dejó su celular apagado, sin rastros, sin explicaciones. Laura pasó los días intentando ponerse en contacto, entre mensajes arrepentidos y llamadas sin respuesta. En el fondo sabía que no había nada que explicar. Sabía que había visto, oído y sentido todo lo que necesitaba para comprender la profundidad de la traición. Aún así, no estaba preparada para el silencio. No dolió menos porque se lo merecía. Alan, por otro lado, parecía indiferente. Después del incidente de la cena, su postura permaneció fría, profesional, como si todo fuera parte de un juego de control emocional. Continuó con su rutina sin mostrar remordimientos, como si nada hubiera pasado, mientras Laura se sumía en la culpa y el pánico. Lo que no sabía era que Thomas no estaba desaparecido. Simplemente estaba ocupado en silencio desmantelando, pieza por pieza, la máscara que los dos habían usado para engañarlo. Regresó una semana después. Entró a la casa sin avisar, sin hacer ruido. Encontró a Laura sentada en la sala, con los ojos hinchados y un cuaderno de bocetos en el regazo. Ella miró hacia arriba y se quedó helada. Quise correr hacia él, pero su presencia imponía una distancia casi física. Él la miró durante unos segundos antes de decir que quería hablar. Sin gritos, sin dramatización. Solo habla. Laura sintió con las manos entrelazadas en el regazo. Thomas se sentó frente a ella y, en un tono casi monótono, empezó a contarle lo que había hecho en los últimos meses. Dijo que todo empezó con una pequeña desconfianza, casi infantil. Una intuición que creció. Luego empezó a observar los patrones, los horarios, los gestos. Y cuando estuvo seguro de que algo andaba mal, decidió actuar. Dijo que había instalado cámaras en su casa, rastreadores en su automóvil y en su teléfono celular. Que recuperó conversaciones eliminadas, correos electrónicos antiguos, imágenes, videos. Que conocía cada encuentro, cada toque, cada mentira dicha con naturalidad. Los ojos de Laura se abrieron, una mezcla de terror y vergüenza, pero él continuó, impasible, como si leyera un informe. Pero luego se detuvo. Dijo que esa no era la peor parte. Que había algo más grande. Algo que cambió el significado de todo. Laura no podía respirar correctamente. El aire se sentía espeso. Luego, Thomas se levantó, fue a la estantería y sacó una unidad flash. Lo conectó al televisor y, sin decir palabra, presionó play. La pantalla mostró una imagen clara, grabada por una cámara que ella no sabía que existía. Era la oficina central, en un día cualquiera. Alan estaba allí, solo, sentado a la mesa de Thomas. Abrió el cajón, rebuscó entre papeles, tomó fotografías de contratos confidenciales. Luego hizo una llamada. Su voz sonaba clara y confiada. Dijo que estaba listo para la siguiente fase, que Thomas ya estaba bastante debilitado y que Laura sería la pieza clave. Ella confía en mí, está enamorada. Es cuestión de tiempo. Cuando él esté emocionalmente destruido, no entenderá el movimiento. Podremos destituirlo de su cargo y tomar el control. La persona al otro lado de la línea respondió algo inaudible, pero Alan continuó, su caída ya ha comenzado.
Su esposa está en mis manos. Solo espera. Laura se llevó la mano a la boca y todo su cuerpo tembló. La traición que creía haber cometido, la elección que creía haber tomado por sí misma, era en realidad parte de algo mucho más grande. Ella no solo fue infiel. Ella fue cómplice involuntaria de un complot profesional que tenía como objetivo destruir la carrera de Thomas. No solo estaba enamorada de otro hombre. La estaban utilizando como cebo para derribar a alguien que confiaba en ella. La ira, la vergüenza, el horror de todo aquello se estrelló sobre ella como una avalancha. Intentó explicarse, pero apenas podía formar palabras. Thomas la miró con una frialdad que dolía más que cualquier grito. Cuando ella intentó acercarse, él retrocedió. Dijo que ya todo estaba en manos del sector legal de la empresa, que Alan había sido destituido esa mañana y que pronto enfrentaría una demanda por violación de confidencialidad, abuso de poder y comportamiento poco ético. Laura lloró como quien se ahoga. Dijo que no lo sabía, que nunca se lo imaginó, que se sentía usada, sucia, perdida. Thomas solo la interrumpió una vez, para preguntarle si tenía alguna idea de lo que había hecho. No solo él, sino ella misma. Le preguntó si en algún momento pensó en el peso de las decisiones que tomó, las miradas de desprecio que recibiría cuando la verdad saliera a la luz, cómo sería para ella vivir sabiendo que había sido solo un peón en un juego sucio. Laura intentó aferrarse a algún atisbo de dignidad, pero el dolor era mayor. El suelo se abrió bajo sus pies. El amor que creía haber experimentado con Alan ahora le parecía grotesco. El encantamiento, el deseo, todo se convirtió en repulsión, en asco hacia uno mismo. Ya no podía enfrentarlo. Ni siquiera podía tocar a Thomas, cuyo dolor era tan silencioso como profundo. Thomas se levantó, apagó la televisión y dijo que se iba por unos días. Que no tenía intención de tomar decisiones apresuradas, pero que necesitaba distancia. No pidió explicaciones, no hizo ninguna promesa. Simplemente se fue, dejando a Laura sola en una casa que ahora parecía reflejar todos los errores que había cometido. Su ausencia pesó como un juicio. Deambulaba por la casa como una sombra, tratando de entender en qué momento perdió el control de su propia vida. Y, sobre todo, cómo se había dejado engañar por un hombre que la veía solo como una herramienta desechable. En los días siguientes, Laura intentó contactar a Thomas varias veces, pero no hubo respuesta. Visitó la empresa, se enteró de que efectivamente Alan había sido destituido y que el escándalo se mantenía en secreto por el momento. Pero las miradas que recibió de sus compañeros lo decían todo. Se sintió expuesta, disminuida. Y en medio de este caos, una certeza creció dentro de ella, no había vuelta atrás. Incluso si Thomas la perdonara, algo que sabía que era poco probable, la imagen que tenía de sí misma se había hecho añicos. El arrepentimiento fue real, pero tardío. La vergüenza, insoportable. Y en el silencio de la casa, rodeada de recuerdos de un amor que ella misma destruyó, Laura comprendió que no había mayor castigo que presenciar conscientemente la ruina de todo lo que había construido. Pero lo que todavía no sabía era que Thomas no estaba simplemente ausente. Estaba preparando algo. Algo que aún no había sido revelado. Porque, incluso después de todo, todavía faltaba una pieza del rompecabezas. Una pieza que no trataba de Alan, ni de ella, sino de algo mucho más íntimo. Algo que explicaría por qué Thomas mantuvo el control, el silencio y la mirada firme incluso ante la traición. Y cuando esa pieza fuera revelada, nada, absolutamente nada, seguiría igual. Han pasado 2 meses desde la última vez que Laura vio a Thomas. La casa permaneció en silencio, pero ya no era el silencio pesado de los primeros días, sino un tipo diferente de ausencia, una que acomoda, que configura la soledad como una rutina y convierte el arrepentimiento en una cicatriz. Había vuelto a pintar con frecuencia, no por inspiración sino por necesidad. Mezclar colores y rellenar lienzos era la única manera de adormecer el tiempo. El teléfono ya no sonaba con insistencia, los correos electrónicos escaseaban y hasta las miradas en los pasillos de la empresa habían perdido su tono crítico. La tormenta había dado paso al vacío. Alan, desde que se fue, había desaparecido del mapa. Nadie pronunció su nombre, no hubo anuncios y su rostro había desaparecido de las redes sociales. A Laura no le importaba saberlo. Si antes había enfado,
hoy había indiferencia. Una parte de ella ya no era capaz de indignarse, era como si hubiera enterrado un pedazo de lo que era, sin fuerzas para llorar. Fue un miércoles cualquiera, con el cielo nublado y la ciudad inmersa en un mar de coches a toda velocidad, que Thomas llamó. La voz al otro lado de la línea era firme y directa. Él quería verla. No dio ningún detalle, solo le pidió que estuviera lista a las 7 de la noche y que no hiciera preguntas. Laura, que había imaginado este momento en infinitas versiones, quedó paralizada por unos segundos, y luego simplemente respondió que sí. Pasó el resto del día aturdido, sin saber qué ponerse, cómo actuar, qué esperar. Cuando llegó, ella apenas lo reconoció. Su cabello era más corto, su rostro sereno, sus ojos eran diferentes. No había frialdad ni ira, pero tampoco ternura. Él simplemente le pidió que subiera al auto y no dijo a dónde iban. Condujeron en silencio durante casi media hora, hasta que se detuvieron frente a una casa antigua, alejada del casco urbano, rodeada de altos árboles y un portón de hierro forjado. Era una propiedad grande, con ventanas de madera, jazmines en el jardín y olor a pintura fresca. Thomas abrió la puerta y la invitó a pasar. Ella dudó, pero obedeció. Por dentro, el lugar era espacioso, moderno y acogedor. Había pinturas en cada pared, no obras famosas, pero sí piezas claramente únicas, íntimas, llenas de líneas imperfectas y emociones crudas. Laura caminaba por las habitaciones como quien repasa recuerdos. Hasta que se detuvo frente a una pared donde había un cuadro sin terminar. Reconoció allí su propia huella. Una de las obras que había iniciado años atrás y que dejó en el olvido. Thomas apareció junto a ella y le dijo con calma que había comprado el espacio hace más de un año. Que allí estaría el estudio de arte que siempre quiso regalarle. Lo cual fue sorprendente, pero nunca tuvo tiempo de terminar la renovación. Estaba esperando el momento adecuado. Laura no podía hablar. Solo podía mirarlo y tratar de entender. Thomas caminó hasta uno de los sillones, se sentó, señaló el otro y dijo que finalmente quería contarlo todo. Dijo que, antes que nada, necesitaba que ella supiera qué había detrás de su silencio. Dijo que, desde el principio de su relación con Alan, ya sospechaba algo extraño. No por celos, sino por intuición. Y, al notar que los patrones se repetían, decidió investigar no solo la traición conyugal, sino algo que había estado corroyendo el detrás de escena de la empresa. Dijo que Alan ya era objeto de investigaciones internas por prácticas poco éticas y conflictos de intereses, y que él mismo, por ser cercano, tenía la tarea de monitorear los pasos del ejecutivo. El plan era reunir pruebas sólidas, pero nada avanzó. Hasta que Alan cometió un error, involucró a Laura. Ella no sabía dónde buscar. Quería interrumpirlo, pero su voz era como un velo que se deshacía lentamente. Thomas dijo que cuando se dio cuenta de que Alan había cruzado la línea entre lo personal y lo profesional, tomó la decisión más difícil de su vida, dejar que la historia entre ambos se desarrollara. Eso no interferiría. Eso no detendría los encuentros, los mensajes, las sonrisas compartidas. Necesitaba que Alan creyera que el control estaba en sus manos. Necesitaba que se sintiera victorioso, confiado, para poder cometer el error que sellaría su ruina. Y eso es exactamente lo que pasó. Las grabaciones, los correos electrónicos, los contratos filtrados, todo esto vino después. Pero nada duele más que tener que ver en silencio cómo seducen, engañan y manipulan a tu propia esposa, sin poder evitar que caiga. Laura no pudo soportarlo. Las lágrimas cayeron rápidamente, pero él no la consoló. Dijo que ese estudio no era un intento de reconciliación. Fue un regalo de cierre. Un punto final digno. Que había sido amada con una profundidad que tal vez nunca comprendería. Que incluso después de todo, él todavía creía que ella era capaz de reconstruirse. Pero no con él. Dijo que ya no éramos nosotros. Que ahora eran solo dos caminos diferentes. Y que, aunque era partido, no quería venganza. Solo quería paz. Ella intentó protestar. Ella dijo que todavía lo amaba. Que no sabía de la manipulación. Que era débil, sí, pero nunca intencionadamente desleal. Thomas se limitó a mirarla. No con desprecio,
sino con una tristeza tan dulce que la destruyó más que cualquier grito. Dijo que no dudaba de su arrepentimiento. Que reconociera el peso de la culpa en sus ojos. Pero el amor no puede sobrevivir sin confianza. Y que todo lo que necesitaba entender, ya lo entendió. Se levantó, le entregó una pequeña llave con el símbolo del estudio grabado y salió por la puerta, sin mirar atrás. Laura permaneció allí durante horas. En silencio. Sentada en el suelo de madera, abrazada a sus rodillas, escuchando solo el sonido de su propio llanto. La llave todavía estaba en su mano. Afuera, había caído la noche y la ciudad seguía ajena al dolor que los consumía a ambos. No sabía qué haría a partir de ahora. No supo reconstruir su imagen, su dignidad, su vida. Pero sabía una cosa, Thomas había sido más grande que el dolor, más grande que la traición. Y que nunca encontraría a alguien que la hubiera amado con tanto coraje. Lo único que quedaba ahora era el eco de lo que pudo haber sido. ¿Y él? No volvió a casa esa noche. No en los siguientes. Porque ahora, por fin, había llegado el momento de seguir adelante. Dejar que las heridas se conviertan en piel. Y encontrar, lejos de ese pasado, un lugar donde el amor pueda, quizás algún día, renacer. Laura no volvió a casa esa noche. Permaneció en el estudio hasta el amanecer, inmersa en un silencio denso y sin nombre. Las paredes parecían estar observándola, los cuadros colgantes tenían un peso que todavía no podía nombrar. Intentó dormir unas horas en uno de los sillones, pero su cuerpo no se lo permitió. La mente daba vueltas en círculos. Lo que más la corroía no era la humillación pública ni la separación de Thomas, sino la comprensión brutal de que ella había sido un instrumento de destrucción mucho mayor que un matrimonio. No solo había sido traicionada, había traicionado no solo un amor, sino la confianza más sólida que alguien podría haberle ofrecido. Y ahora, sola en ese espacio diseñado para ser su nuevo comienzo, no sabía ni por dónde empezar a limpiar la suciedad de su propia alma. Era imposible reconstruir algo cuando lo que se había roto estaba dentro de uno mismo. En los días siguientes, Laura se alejó de todo. Se despidió del estudio de diseño, desinstaló las redes sociales, dejó de contestar llamadas telefónicas. Los mensajes de amigos disminuyeron con el paso del tiempo, e incluso aquellos que aún insistían, no sabían exactamente qué decir. Nadie supo actuar ante alguien que, aún sin haber sido el autor del plan, colaboraba activamente en su ejecución, aunque fuera por desconocimiento. Era difícil, incluso para aquellos más cercanos a ella, no mirarla con ojos llenos de juicio. Ya no se reconocía en el espejo. Pasaba sus días en el estudio, pintando compulsivamente, vertiendo en pintura lo que no podía expresar con palabras. El arte se había convertido en su única forma de penitencia. Y aún así, nada parecía suficiente. Thomas, a su vez, se había distanciado por completo de todo lo que le recordaba el pasado. Pidió dimitir de su puesto en la empresa tan pronto como el caso contra Alan tomó forma legal. Aunque podría haberse quedado y exigir reconocimiento por exponer el escándalo, optó por guardar silencio y retirarse voluntariamente. Dejó claro que no quería transformar su dolor personal en una plataforma de poder. A algunos le sonó a cobardía o a orgullo herido. Para los más atentos, fue la última demostración de dignidad de alguien que ya había perdido lo esencial y ya no veía ningún sentido en permanecer donde todo se había derrumbado. Se mudó a un departamento modesto, en una zona más remota, alejada de los lugares que solía frecuentar. Comenzó a dar clases privadas de consultoría estratégica a pequeños empresarios, algo que siempre quiso hacer, pero para lo que nunca tuvo tiempo. Encontré en los nuevos rostros la ligereza de quien todavía cree en las personas. Y allí, poco a poco, empezó a ver otro tipo de vida. Fue durante este proceso de renacimiento silencioso que conoció a Clara, una periodista recién llegada a la ciudad, que informaba sobre los empresarios locales. El primer contacto fue breve, profesional, pero hubo una conexión inesperada. Clara era curiosa sin ser invasiva, tenía una mirada dulce y preguntas inteligentes. Al contrario de lo que Thomas estaba acostumbrado, ella no lo puso contra la pared, no le exigió explicaciones sobre el pasado. Solo lo escuché. Él, que había pasado meses callado, se sentía cómodo hablando con ella de cosas que ni siquiera había compartido con antiguos amigos. La ligereza de su presencia no borró el dolor anterior,
pero ofreció un verdadero alivio. Por primera vez en mucho tiempo, sonrió con sinceridad. Pero incluso cuando se enfrentaba a algo nuevo, sentía que había una parte de él todavía atrapada en un capítulo que apenas se había cerrado. Laura se enteró de la nueva empresa de Thomas por casualidad, a través de un antiguo compañero de estudio que mencionó haber leído un artículo sobre él y haber visto una foto de los dos juntos. No hubo malicia en la forma en que lo dijo, pero las palabras golpearon a Laura como un puñetazo. Ella no se sintió enojada. Sintió una tristeza tranquila e ineludible. Era como si algo que había estado esperando inconscientemente, aunque no tenía derecho a tener esperanzas, finalmente estuviera llegando a buen término. La imagen de él junto a otra mujer no le provocó celos. Causó luto. Un duelo profundo por todo lo que no pudo conservar. No lo buscó. Ni siquiera pensó en cuestionar su elección. Ella respetó su silencio y comprendió, con dolor, que el verdadero amor, una vez traicionado, no suplica, no se arrastra. Dejar. Y lo que le quedaba era simplemente aprender a vivir sabiendo que tenía al amor de su vida en sus manos y dejarlo escapar entre sus dedos. Al mismo tiempo que Laura se aislaba del mundo exterior, comenzó a asistir discretamente a grupos de apoyo dirigidos a víctimas de abuso emocional y codependencia emocional. Allí no fue juzgada. Ella era simplemente otra mujer que intentaba encontrar una salida a su propia culpa. Ella compartió su historia en partes, escuchó historias aún más devastadoras y poco a poco llegó a comprender que el error que cometió no tenía por qué definirla para siempre. El dolor era real, pero de él podría surgir una mujer nueva, más consciente, menos impulsiva, más atenta a sí misma. Comenzó a reestructurar su rutina con pequeñas metas, leer un libro nuevo a la semana, volver a caminar por las calles sin miedo a ser mirado, aceptar invitaciones a exposiciones más pequeñas. Y, con el tiempo, empezó a pintar obras que dejaban de hablar solo del dolor. Empezaron a hablar de transformación. Uno de los mayores giros se produjo cuando Thomas, meses después, recibió un correo anónimo que contenía un sobre con un cuadro firmado por Laura. No había ninguna carta, ninguna nota. Solo el marco. Era una pantalla pequeña, pero con una fuerza casi asfixiante. Dos personajes se miraban a lo lejos, de espaldas a un campo en llamas, pero había un hilo de luz entre ellos, tenue, curvo, frágil, pero aún visible. Thomas permaneció frente a la imagen durante varios minutos. No sentía anhelo ni enojo. Sintió compasión. Y quizás, en el fondo, un rastro de admiración. Era la primera vez que veía su dolor materializado con tanta honestidad. Este no fue un intento de recuperarse. Fue una petición de perdón silenciosa, sin exigencias. Él no respondió. Pero esa noche soñó con Laura por primera vez en meses. Y despertó con una paz que no había sentido desde antes de que todo comenzara. Laura siguió pintando. Comenzó a donar parte de sus obras a instituciones que ayudaban a mujeres con nuevos comienzos difíciles. Impartió talleres a adolescentes en situación de riesgo, ofreció su estudio a pequeños colectivos de arte independientes y comenzó a dar charlas sobre vulnerabilidad, elecciones y autorresponsabilidad. No intentó redimirse públicamente ni limpiar su imagen. Fue un proceso interno, silencioso, centrado solo en ella misma. Sabía que había marcas que no desaparecerían. Pero también sabía que, aunque estuviera roto, era posible reconstruirse. Thomas y Clara continuaron viéndose con frecuencia. La relación floreció lentamente, con respeto y sin prisas. No hubo promesas, solo presencia. Clara no quería salvar a Thomas, ni curar heridas que no fueran suyas. Yo estaba allí para acompañarlos y eso fue suficiente. Aprendió de nuevo a respirar con facilidad, sin necesidad de controlarlo todo. Y finalmente entendió que no hay manera de evitar que el mundo nos haga daño, pero sí hay una manera de elegir qué hacer con las cicatrices. No sabía si el amor sería eterno, pero sabía que ese momento era completo. Y después de todo, eso era lo que más importaba. Aún con la distancia, había días en los que ambos pensaban el uno en el otro. No por deseo de volver, sino como quien mira un viejo camino y reconoce los pasos que lo llevaron allí. Porque, al final, no todas las despedidas tienen por qué ser odiadas. Algunas son la única manera posible de encontrarte a ti mismo nuevamente.
Y aunque nunca intercambiaron palabras finales, ambos supieron, en silencio, que el ciclo entre ellos había terminado como era necesario, con verdad, dolor y crecimiento. Pero una última pieza aún esperaba ser revelada. Algo que ni Laura ni Thomas sabían. Algo que nacería de un encuentro inesperado y que, una vez más, cambiaría el curso de la historia. Y esta vez no habría lugar para el silencio. La primavera llegó como una ironía. El cielo está más claro, los árboles renacen, los colores vuelven al paisaje como si de repente todo estuviera listo para empezar de nuevo. Pero no todo nuevo comienzo trae alivio, y no todo florecimiento es ligero. Laura caminó por las calles con una serenidad que ocultaba profundas capas de reconstrucción. Era diferente, su mirada más tranquila, sus gestos más comedidos. Como quien ya no busca respuestas en cada esquina. Fue como si hubiera aceptado que algunos dolores no desaparecen, simplemente se integran con la piel y se funden con la propia identidad. Ya no esperaba el perdón. Había aprendido que hay errores que no se pueden corregir con palabras ni con lágrimas. Lo único que quedaba era no repetirlos. Pero no imaginaba que, después de tanto tiempo, el destino aún tenía una oportunidad más, aunque no fuera la que ella soñaba vivir algún día. El encuentro tuvo lugar en una inesperada tarde, en el interior de una pequeña galería de arte de las afueras, donde una exposición colectiva reunía obras de artistas independientes. A Laura la habían invitado en el último momento, más por curiosidad que por vanidad. Al cruzar la habitación, se topó con la mirada que nunca había dejado de reconocer, ni siquiera desde la distancia. Thomas estaba allí, de pie frente a una escultura de madera. Había algo diferente en él, como si el tiempo hubiera suavizado los últimos bordes del dolor. El rostro más claro, el semblante pacífico. Pero lo que más la desarmó fue la sonrisa contenida que le dedicó al notar su presencia. Una sonrisa de quien ya no porta veneno, solo recuerdo. El breve diálogo que siguió fue cortés, casi impersonal. Hablaron de arte, de proyectos, de cómo la vida cambia de forma sin avisarnos. En ningún momento mencionaron el pasado. Pero antes de despedirse, Thomas hizo algo que la sorprendió profundamente. Le entregó un sobre. Ella simplemente dijo que era una carta que merecía leer y que el contenido no requería respuesta. Laura lo guardó sin abrirlo, respetando el gesto. Esperó hasta llegar a casa, se sentó frente a la ventana y solo entonces rompió el sello. La carta no era una carta de amor. Ni con rencor. Fue un relato sereno y profundo de lo que vivió después de todo. Habló de dolor, sí, pero también de descubrimientos. Sobre lo difícil que había sido perder no solo a una esposa, sino también la imagen que se había construido de lo que creía que era seguridad, estabilidad y fidelidad. Contó cómo aprendió a confiar nuevamente, no en los demás, sino en sí mismo. Cómo se dio cuenta de que el amor solo es completo cuando nace de la paz, no de la necesidad. Al final de la carta, Thomas dijo que quería que ella encontrara lo mismo. No importaba quién ni dónde. Pero no dejó que el error la definiera para siempre. Y con ello ofreció su último aporte a su historia, la libertad. Laura lloró en silencio durante casi una hora. Pero esta vez no fue dolor. Fue un tipo raro de liberación. Ese grito sin desesperación, solo el alivio de saber que, aunque todo se desmoronara, al menos el respeto sobrevivió. Fue una confirmación de que no todas las tragedias terminan en una destrucción total. A veces queda algo. Y lo que queda, si se cuida bien, puede convertirse en fortaleza. Meses después, Laura expuso su primera colección en solitario. Las obras, todas nuevas, ya no hablaban de luto, sino de reconstrucción. Era una colección sobre puentes. No en sentido literal, sino como metáfora. Puentes entre el yo de ayer y el yo de hoy. Entre la culpa y el perdón. Entre el error y la posibilidad de transformación. Durante la inauguración, muchos se emocionaron al escuchar la explicación detrás de cada cuadro. Pero nadie se conmovió más que ella misma cuando vio en los ojos de los visitantes no juicio, sino admiración. Por el arte, por la valentía, por la transparencia. Thomas, a su vez, continuó su vida junto a Clara. Pero al contrario de lo que podría parecer, no fue una historia de amor. Clara no apareció como salvación, sino como elección. Y quizás, después de todo,
ese fuera el mayor regalo que podría recibir. Amar de nuevo, sin desesperación, sin urgencia. Solo por el simple placer de compartir tiempo con alguien que no necesitaba heridas abiertas para sentirse cerca. Los dos viajaron, abrieron juntos un pequeño proyecto social y él volvió a escribir, una vieja pasión que había dejado de lado. Publicó un libro sobre ética empresarial e integridad en las relaciones de poder, sin mencionar nombres, pero inspirándose directamente en lo que vivió. El libro se convirtió en una referencia y fue adoptado en las universidades. Nunca buscó el centro de atención, pero la historia, ahora transfigurada en conocimiento, encontró su camino. Y en cuanto a Alan, el final fue menos noble. Después de perder su puesto y enfrentar una dura investigación, intentó reconstruir su imagen a través de consultorías en otros países. Pero el mercado ya sabía quién era. Las filtraciones, aunque discretas, circularon intensamente entre bastidores. Ninguna empresa sólida quiso asociar su imagen a la de él. Tuvo que vender activos, afrontar largos procesos y alejarse del escenario corporativo. La última noticia que escuchó Thomas fue que se había mudado a un país centroamericano, intentando iniciar una carrera como consultor independiente. No fue venganza. Fue simplemente el peso inevitable de las decisiones tomadas con arrogancia. El tiempo pasó, como siempre. Y con ello, las capas del pasado se fueron sedimentando en lo más profundo del alma. Thomas y Laura nunca volvieron a verse, pero sabían, de alguna manera, que se recordarían durante toda su vida. Ni con dolor, ni con ganas. Pero con un recuerdo que sabe a lección. El recordatorio de que la vida es a veces cruel en sus rupturas, pero también generosa en sus posibilidades de renacer. No todo el amor necesita durar para ser importante. Y no toda pérdida tiene por qué dejar un vacío. A veces deja espacio para algo que va más allá, una comprensión más profunda de quiénes somos cuando todo se desmorona y qué elegimos hacer con las piezas que quedan. Y si hay una verdad que se puede extraer de toda esta historia es que la traición es siempre un terremoto. Derriba, duele, confunde, cambia de ruta. Pero lo que define el futuro no es el shock en sí, sino lo que se haga con los escombros. Thomas decidió reconstruir. Laura eligió transformarse. Y ese, en sí mismo, fue el final más impactante y necesario que ambos pudieron tener. Ahora cuéntame, ¿qué te pareció esta historia? ¿Qué parte te conmovió más? Deja tu opinión aquí en los comentarios, tengo muchas ganas de saber cómo te impactó esta trama. No olvides suscribirte al canal para recibir más historias como esta, siempre llenas de emoción, giros y reflexiones poderosas. Y recuerda, este canal no soporta ningún tipo de traición. Aquí mostramos cómo destruye vidas y enseñamos, a menudo de la manera más dolorosa, cuál es el verdadero valor de la confianza. Hasta la próxima historia. Y que nunca lo olvides, la verdad puede doler, pero la mentira destruye.